11:59, a un minuto del mediodía. Estamos de regreso aquí en CNN Televisión y estamos ya en contacto con Francisca Crispi, que es presidenta del Colegio Médico de la Región Metropolitana. Francisca, buenos días, ¿cómo está usted? Hola Rafael, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted, un domingo con este frío. Primero que nada, ¿qué opinión le merece esta controversia que se ha generado respecto del ingreso a Chile de la variante Delta y sobre todo las informaciones confusas, contradictorias, en algunos momentos francamente difíciles de entender, que han surgido desde el Ministerio? Sí, bueno, se han entregado varias informaciones contradictorias y creo que más que el dilema particular, esta entrada de la variante nos tiene que llevar a fortalecer nuestro control de frontera, ya que claramente ahora no está funcionando de manera óptima a la luz de esta variante que es, después supongo que vamos a conversar, es más transmisible y supone una amenaza para el control de la pandemia en Chile. Es muy importante que las fronteras funcionen como reloj y bajo ese punto de vista es muy importante que las personas que ingresan a Chile cumplan su cuarentena en un hotel sanitario sin excepciones y que puedan tener una PCR de salida. Hemos propuesto ampliar esa estadía en el hotel, porque hoy día es solamente de 5 días y con la variante sería óptimo que pudiera ser de más tiempo, y que se cumplieran todas las regulaciones en términos de PCR y de aislamiento para evitar un riesgo que es muy alto, que es que esta variante pueda entrar y tener mayor penetrancia en el país, como es el caso de, por ejemplo, Reino Unido, donde hoy día la variante está muy extendida y han tenido un nuevo aumento de casos luego que habían logrado controlar la transmisión. Ayer escuchaba al doctor Ugarte, creo que don Sebastián Ugarte, que decía que había antecedentes de una persona que se había contagiado por entrar a un ascensor después de otra persona, que no estuvieron en el mismo momento dentro del ascensor. Y la primera pregunta que a mí me surge es, ¿y el baño del avión? ¿No debería hacerse trazabilidad a todo el avión? No, de hecho, ahora acaba de cambiar la normativa con respecto a los contactos estrechos y efectivamente ahora cualquier persona que comparta un medio de transporte con alguien que se confirma que tiene la variante Delta es automáticamente considerado contacto estrecho. Y esto porque sabemos que la variante tiene una mayor transmisibilidad. Estas mutaciones que van teniendo el virus que genera las variantes de preocupación generan que esta variante, sea más transmisible y al parecer tenga una mayor capacidad de transmitirse de persona a persona. Ahí tenemos datos del Ministerio de Salud de Australia, quien dice que a partir de datos de la trazabilidad han visto que las personas se pueden contagiar con solo 10 segundos de estar en condición de contacto estrecho con otra persona que tenga la variante Delta, lo que es muy preocupante, ya que con las variantes anteriores nosotros consideramos que se necesitaban 15 minutos en esa condición, y frente a eso es muy importante, o sea, por un lado creo que el autocuidado sigue tomando fuerza, el buen uso de mascarillas en todos los espacios al salir del hogar es fundamental, y también como país tenemos que lograr tener una estrategia que nos proteja de la amenaza que significa de tener esta nueva variante, que podría significar un rebrote que desde el punto de vista sanitario creo que hay muy poca capacidad de poder tolerarlo. Sí, conversaba hoy con Nicolás Muena de la Fundación Ciencia y Vida y me decía que la transmisibilidad aumenta al doble prácticamente porque se desarrolla una carga viral mucho mayor. Y también conversábamos que dependiendo de otros factores, esa transmisibilidad significa que uno puede tener más del doble de contagios totales. Eso en un sistema ocupado o estresado como el sistema de salud chileno, ¿qué ventana de tiempo nos da antes de que se sature completamente todo? Muy poco, porque el sistema ya está colapsado, a pesar de que quizás no ha salido mucho en los medios últimamente. Todavía tenemos en la región metropolitana más de un 98% de las camas ocupadas, y eso es sobre una expansión de las camas que ha sido triplicar o cuatruplicar el número de camas críticas, por lo que
el colapso sanitario ha sido sostenido a nivel nacional, hay más de un 95% de las camas ocupadas y los equipos están exhaustos. Creo que ha sido una sobrecarga sostenida en el tiempo que hoy los tiene con mucho cansancio. Nos reportan siempre a nuestro colegio médico cómo hay más personal de salud con licencia, lo que sobrecarga más a los que se quedan y se provocan círculos viciosos por una extenuación del personal sanitario, y creo que eso hay que tenerlo como antecedente para tomar todas las cartas en el asunto para evitar que esta variante se convierta en una nueva ola de COVID que, repito, creo que es muy importante que la prevengamos, ya que el personal sanitario no da más, y también no es solo el personal de salud, es los riesgos que significa para la población general el tener un sistema colapsado que no está haciendo casi ninguna otra atención, ya que está casi totalmente copado por COVID. Tenemos las atenciones postergadas, nos van a costar muchísimo tiempo, mucha morbilidad, y eso es muy importante, que podamos tener una estrategia que nos permita hacerle frente a esta nueva amenaza o esta nueva variable que hay dentro de la pandemia. Doctora, el informe del MinSal hoy día habla de una positividad del 5,99%. Pese a que la OMS recomienda bajo el 5 para tomar medidas de desconfinamiento, 24 comunas de la región metropolitana pasan a fase 2 a partir de pasado mañana. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle si las cifras se han ajustado, porque hay una información que fue dada a conocer por CIPER hace 10 días que decía que las cifras de positividad que difunde el MinSal no calzan con los registros internos de los laboratorios y del Ceremi de Salud. Es decir, que había un desajuste en la positividad. Y eso ya era grave antes de la aparición de la variante Delta. Con la aparición de la variante Delta es una catástrofe. Nosotros tenemos que tener un buen indicador de positividad para determinar las medidas que vamos a tomar. ¿Usted tiene alguna información, alguna novedad respecto de si se han seguido produciendo estas disparidades? ¿No calzan los registros internos de los laboratorios con los del MinSal? No tengo información, pero de todas formas, para desconfinar y pasar una comuna de fase 1 a fase 2, según el mismo plan ministerial que fue el que planteó el Consejo Asesor, se tienen que ver algunos indicadores y claramente las comunas no han cumplido esos indicadores para transitar de fase 1 a fase 2. El indicador que más claramente no se cumple, independiente de las dudas con la positividad, es el tema de la capacidad hospitalaria que está ocupada, ya que el plan paso a paso establece claramente que las comunas, para pasar de fase 1 a fase 2, tienen que tener una ocupación a nivel regional que sea menor al 90% y a nivel nacional menor al 85%, y eso nunca lo hemos cumplido, y sin embargo se han desconfinado comunas. Frente a eso, yo creo que es fundamental que transparentemos cuáles son los criterios que se están utilizando para mover las comunas de fase, ya que hoy día es un criterio totalmente desconocido, que tengo la impresión de que ha sido precoz en caso de muchas comunas este desconfinamiento, y además no es solo que el desconfinamiento sea precoz, sino que las comunas pasan a una fase 2 que se ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de controlar y hacer un desconfinamiento seguro, ya que en esta fase 2 tenemos actividades de alto riesgo como son los malls abiertos, que sabemos que hay muchas aglomeraciones en torno a eso, los restaurantes, actividades de alto riesgo que han impedido que podamos mantener la disminución de los casos en el tiempo cuando las comunas transitan a fase 2. Por lo que yo creo que en síntesis tenemos que reformular este plan paso a paso, que ha demostrado no ser muy eficiente en sus objetivos. También hoy día nadie lo comprende muy bien en términos de qué indicadores usa, y eso genera un daño tanto hacia la ciudadanía que no entiende las medidas, como también una falta de credibilidad que sería importante que pudiéramos reformular y tener una nueva estrategia clara y transparente que nos permitiera enfrentar esta pandemia como país. El Colegio Médico presentó, de hecho, un plan en el que se llamaba hacer un cortocircuito, digamos, de cortar la cadena de contagio. ¿Estamos dando por renunciado el plan? Porque a esto responde el Ministerio con una medida de desconfinamiento.
Sí, lamentamos que no hemos tenido hasta el momento una oportunidad para presentar al Ministerio de Salud o al presidente. Le solicitamos al presidente directamente una reunión para poder presentarle nuestro plan, ya que creemos que es un plan que se basa en la evidencia internacional, junta muchas experiencias de personas expertas en la materia. Sin embargo, no hemos tenido esta oportunidad y ahora claramente los anuncios que van en el sentido contrario y que son un poco desconcertantes, ya que vemos que los países, por ejemplo, como Reino Unido, en los cuales la variante Delta entró, están tomando medidas en la dirección contraria. O sea, el Reino Unido iba a pasar a su última fase de desconfinamiento en estos días y corrió esa fecha hacia julio, ya que frente a la variante Delta es necesario tomar mayores precauciones y en eso hay un consenso internacional muy grande. Sin embargo, en Chile, el mismo día que entra la variante Delta, se anuncia el desconfinamiento de muchísimas comunas a una fase 2 que sabemos que no da resultados, por lo que es muy preocupante y nosotros seguimos invitando al presidente, al ministro París, que nos den un espacio para presentar esta propuesta y que podamos generar una estrategia conjunta para que evitar un nuevo rebrote ahora en el contexto de la variante Delta, que creemos que nos va a costar muchísimas muertes y un colapso sanitario sostenido que, repito, los equipos de salud creo que no pueden soportar. Perdón la pregunta que le voy a hacer, pero ¿usted tiene esperanza de que les presten atención? Porque el Colegio Médico ha venido presentando una y otra sugerencia, otra evidencia desde el inicio de esta pandemia y ya en el último extremo, digamos, las palabras del ministro Palacio fueron súper duras cuando dijo, al fin proponen algo. Digamos, si esa es la reacción que se da desde el gobierno, yo de verdad... no entiendo, digamos, su optimismo. Parece haber muy poca receptividad. Sí, yo creo que, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, en el sentido de que hemos tocado todas las puertas, estuvimos en la mesa social más de 13 meses presentando nuestras propuestas, entendiendo que ese era el espacio institucional. Luego, al ver que ese espacio no cumplía con características mínimas de transparencia y de injerencia en la toma de decisión, optamos por salir de la mesa social, pero ahora nuestra alternativa ha sido el presentar propuestas directamente al presidente, que creemos que sí, las propuestas han logrado mover un poco la discusión y bueno, se han abierto algunos espacios para que participen personas en esto, lo que creemos que es positivo, pero aún creemos que no es tarde para cambiar la estrategia de COVID-19, sobre todo con el nuevo elemento que tenemos, que es la variante Delta, y vamos a seguir insistiendo. Creemos que, bueno, estamos en la pandemia que ha sido peor, o sea, que ha tensionado más a los sistemas sanitarios y a los países en muchísimos años, por lo que es un momento en el cual no podemos dejar de intentar incidir, intentar colaborar para que nos vaya mejor como país, para que nuestro sistema sanitario esté mejor. Y ahí creo que la evidencia que ha surgido en los últimos meses, en los cuales se compara países que pusieron una estrategia de eliminación versus los países que tienen estrategias de supresión, haciendo la diferencia que eliminación es cuando yo intento, no me acomodo a convivir con el virus, sino que intento eliminarlo al máximo. Vemos que los países que adoptaron estrategias de eliminación les ha ido mucho mejor, tanto en términos de indicadores, han tenido 25 veces menos muertos, también en términos económicos han tenido menos caídas en el Producto Interno Bruto, y también han tenido menos restricciones en el tiempo, por lo que creemos que una estrategia que la hagamos bien, o sea, no tengamos estas cuarentenas a medias en las cuales estamos por muchísimos meses, pero sabemos que la movilidad casi no baja, y después pasamos a una fase 2 que no logra contener los casos. Creemos que esas medidas hechas a medias son los que más nos dañan y nos provocan mayor restricción a las libertades por muchísimo tiempo más. Por eso nuestra propuesta creemos que es buena en hacerse cargo de que tengamos medidas cortas y efectivas, y vamos a seguir insistiendo, ya que creemos que el momento lo vale y vamos a seguir poniendo todas nuestras energías. Al mismo tiempo, mañana tenemos un seminario internacional con uno de los autores de esta publicación que compara los países OECD,
a los cuales los dejo súper invitados por las redes del Colegio Médico en la mañana, y creo que vamos a seguir tocando las puertas. Nos hemos juntado con muchísimos actores para poder compartir esta propuesta, seguir fortaleciéndola, y es momento de intentar seguir aportando. Lo vamos a hacer desde todos los frentes como lo hemos hecho durante esta pandemia. Francisca, doctora, Sydney, ciudad de Australia con 5,3 millones de habitantes, entró en cuarentena total, confinada tras la aparición de un brote de la variante Delta del coronavirus, un brote de 30 contagios en 24 horas. Lo primero que uno piensa es, Santiago, con 4.000 contagios, debería confinarse inmediatamente. Lo que pasa es que los australianos tienen un sistema de trazabilidad, testeo y aislamiento que funciona a la perfección, no como el nuestro. Pero ¿dónde podemos establecer un punto de quiebre? Cuando tengamos 30 casos de la variante Delta, ¿deberíamos paralizar la región, la ciudad o el área geográfica donde ello ocurra, o antes? Antes. El problema es que si es que dejamos pasar más tiempo, ya va a ser muy tarde, y como tú bien dices, nuestro sistema de trazabilidad no lo hemos logrado afinar a la perfección, por lo que yo creo que con 30 casos ya es muy tarde para poder implementar medidas que nos ayuden a no generar un nuevo rebrote. La diferencia también con Australia es que Australia tiene una estrategia de eliminación, en el cual no espera a tener 1.000 casos diarios para pensar en un confinamiento, sino que han tenido muchísimos meses con muchas libertades, pero ahora, frente a esta amenaza, generan medidas estrictas porque no se acostumbran a convivir con el virus, sino que lo intentan eliminar con todas las medidas que sirven, haciéndolo bien y de forma corta. Por eso creemos que hay un plazo para implementar estas medidas para evitar un nuevo rebrote con la variante Delta. Con el nivel de casos que tenemos ahora, si bien están disminuyendo, sería muy importante que pudiéramos tener una medida tanto de confinamiento como luego las fases posteriores al confinamiento, que nos permitan con seguridad bajar los casos. Y luego, una parte muy importante de nuestra propuesta es que cuando los territorios llegan a tener un nivel muy bajo de casos, tenemos que proteger a esos territorios para que no se vuelvan a contagiar. Claro. Y ahí entra el concepto de las burbujas territoriales, en los cuales los territorios que logran bajar su incidencia de casos, tenemos que cuidarlos con todas nuestras medidas, como es la solicitud de PCR para entrar al territorio, como es afinar la trazabilidad al máximo en esos territorios que tenemos menos casos para poder prevenir nuevos brotes, y así vamos cuidando los territorios para evitar que se nos vuelvan a contagiar o aumentar los casos. Con esa serie de medidas como una estrategia secuencial en el cual sabemos hacia dónde vamos y vamos hacia la eliminación del virus, claro. Creemos que es un plan que nos permite enfrentar esta variante Delta de una buena forma. Sin embargo, si es que dejamos que entre, y sabemos que es muy probable que entre por las fallas en el control fronterizo que ha existido y probablemente van a existir, y no tomamos medidas drásticas, es muy probable que tengamos un nuevo rebrote, lo que sería de todas formas algo muy lamentable, dado que creemos que como país tenemos todas las herramientas para poder evitar que eso ocurra. Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de la Región Metropolitana, muchísimas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, Rafael, y un saludo a los equipos que están de turno este fin de semana. Un saludo de ánimo porque está bien difícil la situación sanitaria. Vaya para ellos nuestro saludo también. Muchas gracias.